Señores asambleístas, les rogamos que se sujeten a los 10 minutos. Vamos nosotros a proceder a suspender el micrófono de quienes se extiendan más allá de ese tiempo que establece la norma legal. Gracias, señor presidente. Hace 3 años tuvimos en este mismo pleno el primer debate público sobre el aborto en el Ecuador. Un debate polémico, un debate divisorio, un debate complicado, pero fundamentalmente un debate democrático, que nace además, a pesar de que el aborto está contemplado en el Código Orgánico Integral Penal y en el ex Código Penal desde hace muchísimos años, que tuvo además el entorno de una sociedad ecuatoriana conectada a las redes sociales, que se acerca a los debates de la Asamblea y que participa, a diferencia de lo que pasaba hace muchísimos años. Un reto político, sin duda. Y esa discusión nació precisamente de una vertiente distinta a la que nace esta discusión hoy. Fue de una reforma planteada al Código Orgánico Integral Penal. Luego, hubo una segunda discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional, esa vez relativa al Código de la Salud, donde se trataban de forma indirecta ciertos temas relacionados con el aborto. Lo mismo, un debate complicado, y en ese caso, a diferencia del primero, sí una aprobación de la Asamblea Nacional que luego recibió un veto total, en mi criterio correcto, del Ejecutivo. Hoy estamos en un nuevo momento, en un debate que llega al Pleno de la Asamblea Nacional luego de una sentencia de la Corte Constitucional que a su vez ordenó a la Defensoría del Pueblo que concrete esa sentencia en un proyecto de ley que a su vez sea presentado a la Asamblea Nacional para que éste lo trate y tome una decisión. Y precisamente sobre este tercer punto quiero dirigirme a ustedes este día. ¿Qué pueden hacer ustedes y qué no pueden hacer ustedes en este debate, en esta sesión, si hay votación o cuando llegue la votación? Porque he conversado con muchos de ustedes y me han dicho, no estoy de acuerdo con el informe de mayoría que se presenta al Pleno. Tampoco estoy de acuerdo con el informe de minoría que se presenta al Pleno. Pero algo tenemos que aprobar. Tenemos la obligación, la Corte nos está obligando a aprobar algo aquí. Y déjenme decirles, señores legisladores, y que esto sirva de antecedente para cualquier otra decisión de este Pleno. Nadie le puede obligar a un legislador a optar por una de las 4 opciones que tiene en la pantalla de su curul. Nadie le puede obligar a un legislador a votar a favor, en contra, abstención o blanco. Ese derecho que tiene el asambleísta de decidir y configurar su decisión en cada punto está únicamente limitado por la conciencia personal y por el respeto y el compromiso que uno tiene con quienes le ponen aquí en la curul a una persona. Y la Corte Constitucional en su dictamen, en su sentencia, entiende muy bien esto. A pesar de que a veces algunos jueces tengan sueños húmedos de ser legisladores y no jueces constitucionales. En la decisión que estamos tratando en este momento, la Corte menciona en el punto 196, literal C, que me permito leer a continuación, lo siguiente: disponer que la Asamblea Nacional en el plazo máximo de 6 meses contados desde la presentación del proyecto de ley, conozca y discuta el proyecto de ley que regule la interrupción voluntaria del embarazo producto de una violación sexual. Verbos rectores: conocer y discutir. Jamás se dice en la sentencia aprobar, señores asambleístas. Y en ese sentido, esa libertad de configuración que cada uno de ustedes puede tomar, distinta o similar a la mía, cada quien dentro del entorno de lo que ha defendido y de su conciencia, no está sujeta, señores, ni a desacato, ni a ninguna amenaza de incumplimiento de funciones y por supuesto tampoco con esa amenaza peregrina
que algunos se atrevieron a ventilar hace algunas semanas de que iban a perder el cargo los asambleístas si no aprobaban la ley que mandó la Defensoría del Pueblo. Y por eso, con orgullo les puedo decir que esta bancada, como siempre ha hecho en estos puntos, ha dado la libertad de conciencia a sus legisladores, de voto a sus legisladores, para que sea cada uno el que tome la decisión que quiera. Y por eso también me solidarizo con buenos amigos, compañeros asambleístas de gobierno, a los que lamentablemente no les dejaron participar en el primer debate para no comprometer al gobierno en este tipo de debates. ¿Y por qué llegamos a esta inconformidad en el proyecto de ley? ¿Por qué no hay votos, señores asambleístas? ¿Por qué no hay votos para un proyecto de ley? Por el momento que relaté en un principio, por lo que sucedió en la Defensoría del Pueblo, en donde afortunadamente ya se han cambiado los funcionarios y los malos funcionarios que estuvieron en el pasado ya no están ahí. ¿Saben lo que pasó? ¿Saben lo que pasó luego de la sentencia de la Corte Constitucional? Cuando la Defensoría tuvo en sus manos la gran responsabilidad de redactar el proyecto que iba a presentar a la Asamblea. Todas las ONGs que están a favor del aborto, todos los grupos extremistas se pegaron a la Defensoría. Se pegaron a la Defensoría. Yo lo digo con nombres, como he dicho desde siempre. CEPAM a la cabeza, la fundación abortista que recibe más de $2 millones de Planned Parenthood. ¿A cuenta de qué? En el Ecuador, ¿a cuenta de qué reciben tanto dinero y luego reparte al resto de ONGs? ¿Qué acaso no nos damos cuenta que esto no es solo una bandera política? En muchos casos es también un negocio, como ya se ha denunciado en los Estados Unidos. Vean ustedes una serie de decisiones judiciales, de investigaciones de la Fiscalía norteamericana contra Planned Parenthood, porque el negocio no está solo en dar apoyo o poner ya clínicas de aborto, como sucede en los Estados Unidos. Luego viene la segunda parte, la comercialización de los tejidos de los fetos. Así que aquí algunos tenemos muy claro por dónde va la pelea. Y lamentablemente, en ese momento la Defensoría del Pueblo se dejó influenciar por estos grupos extremos y produjo un texto que no tiene los votos. Y lamentablemente luego la Comisión de Justicia reprodujo ese mismo texto en el informe para el primer debate, con los 3 puntos complicados que todos conocemos: la temporalidad, la demostración jurídica de que existió una violación para acceder al aborto y el rompimiento de la objeción de conciencia de los doctores. Yo he dicho públicamente, a mí no me consideren en el regateo de semanas, señores asambleístas. A mí no me pongan en el debate de si son 28, 22, 18, 16 o 12 semanas. Yo no cuento con la decisión de decir cuándo va a terminarse con la vida de un ser humano y cuándo no. Tómenla ustedes. Yo por eso, desde un principio he dicho, conmigo no cuenten para esa negociación, para ese regateo. ¿Cuándo matamos al ser humano? ¿Desde cuándo tiene vida? ¿Desde cuándo no la tiene? Esto no se trata de un bingo, señores asambleístas. Esto no se trata de un regateo del precio de la Coca-Cola en la tienda de la esquina. Gracias, señor presidente, ya concluyo. Esto es algo absolutamente serio. Y solo para terminar, señor presidente, porque empecé a hablar cuando estaba el marcador en 1,45, le pido que me dé unos 3 minutos más. Vamos ya no solo al tema de la temporalidad, a la demostración jurídica de cuándo existió una violación. ¿Cuántos de ustedes de aquí son abogados, señores asambleístas? Cuando hablamos de violación, estamos hablando de un delito autónomo que está presente en el Código Orgánico Integral Penal. Y aquí, para demostrar que existió una violación, únicamente se va a tener que llenar un papel, señores asambleístas, un papel en un centro médico. ¿Dónde está la investigación? ¿Cómo vamos a impedir que los violadores, que sobre todo actúan en los entornos más cercanos y familiares, no usen esto para seguir violando a sus víctimas y salgan con las suyas? Porque no se puede denunciar absolutamente nada por parte de los doctores, por parte de los centros médicos. Cuidado, se sepa esto. Cuidado. Y cuando quisimos combatir y darle seguridades a la ciudadanía contra los violadores, la Corte Constitucional se tumbó la famosa ley Reba. ¿Se acuerdan? Iniciativa de la asambleísta Lourdes Cuesta. Ahí sí había que proteger a los violadores y no separarlos de los entornos en donde cometen sus daños más terribles.
Y para terminar, señores asambleístas, el tema de la objeción de conciencia. No hay que irse mucho más allá para saber lo que va a pasar con este texto. Está sucediendo ya en Argentina con una ley similar. A todo doctor, que además hizo su juramento hipocrático, que decide, en vez de practicar el aborto, hacer todo lo posible para salvar las dos vidas, luego muchos grupos le persiguen. Muchos doctores han perdido sus plazas en hospitales públicos precisamente por defender las dos vidas. Así que yo no me voy a prestar tampoco para que se persiga a doctores que han jurado defender la vida y que luego son sujetos de persecución por este tipo de leyes. Y anticipo, señores asambleístas, mi voto, ni siquiera en abstención, en contra, pase lo que pase, con el informe de mayoría y con el informe de minoría. Gracias, señor presidente.